eza dimanche lokola ba dimanche nyonso mais tolingaki vraiment kozala baexemple. Alors toyebi ke Espagne ezoleka mwa moko difficile, yango moni ezalaki tosala en direct oyo ndeko mwasi mobali oyo aza kolanda na réseaux sociaux koperdre opportunité oyo te, liloba oyo ekobima wa eza liloba oyo nzambe abongisi mpona lelo. Alors merci mpona kolanda. Gracias hermano en Cristo. Que Dios visita su pueblo, que Dios toca cada corazón. Y somos pueblo de Dios, un pueblo especial. Y quiero presentarte este domingo como todos los domingos. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias por ese momento tan maravilloso. Yo estoy aquí como tu siervo. Tu palabra dice, el que sabe separar el bueno y el malo será tu boca. Esta mañana una vez más toca a tu pueblo, visita a cada persona, toca, Padre amado, toca a cada persona, Señor. Te presento este domingo, te presento a cada casa que está reunido para escuchar esa buena palabra. Gracias, Padre amado. Y gracias por todo, Señor Dios. Y por qué no, te pido un favor especial por esa buena tierra, por España que nos ha acogido, Señor Dios. Tú nos enseñas a saber orar para todo, porque vivamos en paz. Y gracias por este momento de la palabra. Toca a cada persona que me escuchará. En nombre de Jesús. Como un solo pueblo, todos digamos, gracias Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga donde tú estás. Hoy el Señor me ha puesto una palabra que está en el Amós capítulo 3, versículo 1 hasta 8. Amós capítulo 3, versículo 1 hasta 8. Y me gustaría leer solamente un versículo que es el versículo 3. El versículo 3 de Amós 3 es un versículo común. Quizá a todos nos gusta leer ese versículo. Ahí quiero sacar mi tema de esta mañana. Así dice la palabra, Amós 3, versículo 3. Pero debemos apuntar de 1 a 8. Solo voy a leer el versículo 3. ¿Andará dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andará dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bato mibale bakokende nzela moko soki baza na boyokani te. Amado en Cristo, mi tema de esta mañana, como te he adelantado, está puesto como así. El hombre está obligado a ponerse de acuerdo con Dios. Eso habla del hombre. El hombre está obligado a ponerse de acuerdo con Dios. Hermano en Cristo, es importante poner de acuerdo si estamos caminando dos, porque los dos avanzamos hasta una meta, avanzamos hasta un lugar que queremos todo llegar. Pero aquí veremos que esto habla del hombre y su creador, que es Dios. Mi mensaje de esta mañana es un mensaje de ánimo, de reconciliación entre el hombre y su creador. Bien aimé, liloba nanga lelo nde na choloba na tie lokola teme esengeli
moto ayokana na Nzambe. Pour les Français, l'homme est obligé à se mettre d'accord avec Dieu. L'homme est obligé à se mettre d'accord avec Dieu. Bien-aimé, nalobi nazana liloba moko oyo eza po na kolendisa yo, liloba moko po na kosangisa. Nabi bato mibale nalobi moto na Nzambe. Esengeli bayokana po bakwa kotambola nzela moko. Amado en Cristo es importante. Nel camino solo hay Dios y el hombre. En ese camino que queremos andar, queremos caminar, queremos avanzar, queremos progresar, solo somos dos, el hombre y su creador. Pero si no hay acuerdo, es difícil de alcanzar la meta. Dios seguirá siendo Dios, el hombre será el hombre. Es el motivo, Amós nos está predicando, enseñándonos, diciendo, andará dos personas sin se poner de acuerdo. Hermano en Cristo, es importante, es importantísimo. Como te he dicho, en el camino solo hay Dios y el hombre. Viene menanzela, oyo tozolo belalelo, ezali kaka Nzambe na moto. Bien-aimé, moto akoki kokoma esika alingi akoma te soki Nzambe aza na elongo te. Nzambe oyo tozolobela na ntongo lelo eza Nzambe oyo asalaki moto. Eza Nzambe oyo azwaki moto atiaki kati na elanga na Edeni. Susi ya Nzambe ezalaki ete moto azala na bomoi ya seko. Bible ezoba na biso boye na Proverbe. Nzambe asalaki moto pe atiaki likanisi ya eternité. Proverbe nos está enseñando, el Dios crea al hombre y puso dentro del hombre el pensamiento de eternidad. Dios no creó al hombre para acampar en el desierto. Oh, Dios no sacó a su pueblo para acampar en el desierto. La idea era sacar ese pueblo y llevarlo hasta el destino que era Canaán. Pero los dos deberían caminar juntos. Los dos deberían caminar juntos. Hermano en Cristo, es importante entender la palabra de Dios. Hoy en día tenemos problemas para caminar, para avanzar, porque siempre nos falta acuerdo. Éxodo capítulo 3, versículo 8 nos dice así. Sabemos el pueblo de Israel estaba en cautiverio durante 400 años, orando, buscando que Dios los sacara en ese horno de Egipto. Así te lee un poco Éxodo capítulo 3, versículo 8. Después de Moisés conversar con Dios, la palabra nos enseña así, el versículo 8. He descendido para librarlo de mano de los egipcios. Dios habla a Moisés que él ha descendido. No estaba en el cielo, pero tuve la valentía de descender a la tierra más bajo para librar a su pueblo de los egipcios. No solo liberarlo, pero también sacarlo de aquella tierra que era una tierra Egipto, a una tierra buena, de otra tierra mala y a otra tierra buena. Dios descendió, te digo otra vez, Dios descendió para librar o sacar, liberar a su pueblo, liberarlo de aquella tierra mala y llevarlo a una tierra buena. En el camino será solamente los dos, entre el hombre y el Dios, entre Israel y Dios. Así, hermano en Cristo, si no hay acuerdo en el camino, nadie llegará. Nadie llegará. Es importante, hermano en Cristo, entender lo que
realmente la palabra nos enseña. Hoy en día, hermano en Cristo, nuestro problema no es que Dios no quiera ayudarnos a llegar, pero el problema es que no queremos ejecutar lo que Dios ha preparado de antemano. Bien, el hombre está obligado a ponerse de acuerdo. Estoy diciendo está obligado. Debe comprometerse a cumplir algo. Hay un pacto, hay una obligación. Quizá aquí es hacer algo que Dios necesita hacer para que el hombre intentar a llegar a su destino. Bien, te he dicho así, en el camino solo hay Dios y el hombre. Hermano en Cristo, en esta vida solo tenemos a Dios que conoce en nuestro destino. La palabra nos enseña, antes o de la eternidad era Dios, pero Dios nos conoció antes de nacer, como nos dice Efesios. Había Dios Israel en el camino. El desacuerdo era continuo. Es el motivo, Amós no está enseñando lo que realmente esta mañana queremos exaltar. Dios escogió a Israel como un pueblo especial. La familia que Dios subió de Egipto. Amós nos dice así. Vamos a leer un poco Amós para entender. Amós nos enseña así, hermano en Cristo. Tú tienes el tema que te he dicho ahí. No te descuide. Donde tú estás en casa, sígueme, léeme. Nuestro tema es el hombre está obligado a ponerse de acuerdo con Dios. L'homme est obligé à se mettre d'accord avec Dieu. Amós capítulo 3, te he dicho de 1 a 8. Versículo 1. Oí de esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. Hermano en Cristo, la palabra dice contra toda la familia que él sacó de la tierra de Egipto. De menudo entendemos que tipológicamente Egipto representa el mundo y Canaán representa el cielo y debemos transitar en el desierto para llegar. Debemos caminar. La palabra dice, Israel era como una familia que Dios subió del Egipto. Si hablamos de Israel, más tarde ese pueblo llegó en la tierra de Canaán. Pero la división o la separación de Israel, que llegó más tarde, entre 2 y 10 tribus, no era culpa de Dios, hermano. Era culpa del hombre o era culpa de Israel por su desobediente. La separación de Dios hoy en día no es culpa de Dios también. Es culpa del hombre. Hoy vemos la separación. Esos son cristianos, esos son tal, esos son. Dentro del cristianismo vemos también denominación. Como la denominación es más importante que la unión. Hermano en Cristo, Dios sacó solamente a una familia como nos está diciendo aquí Amós. La familia que yo saqué del Egipto. ¿Y por qué esa familia, que podemos decir es de 12 tribus, más tarde se divide por la desobediencia continua de otros y de unos y de otros? Y hoy en día, ¿por qué hay separación? ¿Por qué hay separación? Hermano en Cristo, es difícil de entender esas cosas. Y dentro de ese mensaje de esta mañana, hermano en Cristo, es de
es de ánimo. Yo quiero animarte. Como hombre de Dios, como profeta de Dios. Profeta es solamente portavoz. Yo tengo la palabra de ánimo, de la reconciliación. Viendo lo que está pasando afuera. Viendo que tenemos costumbre hoy domingo estar reunidos en nuestra local, pero hoy cada uno está en su casa. Amós está tocando al corazón de cada uno esta mañana. El versículo 6 nos dice así: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Aleluya. Bien-aimé, lilo beso bana biso na tongwa lelo. Ke lelo eko beta kat na mboka ete bato bazala paniquete. Esta mañana, hermano en Cristo, Dios está tocando su trompeta, avisando el hombre. El hombre no solo debe quedar en el alboroto o confusión, sino debe comprender este aviso. Hermano en Cristo, esta mañana te estoy tocando tu corazón. Es importante escuchar ese aviso, esa trompeta que hoy está tocando a través de su siervo. Hermano en Cristo, Dios confió a su siervo a tocar la trompeta y ser confuso para avisar la humanidad. Hermano en Cristo, esa palabra es como la palabra de Amós, de los profetas que estaba tocando, que estaba avisando el pueblo, que entró en confusión total, hermano en Cristo. Entró en confusión total. La palabra es el motivo, la palabra dice en el versículo 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todo vuestro maldad. El pueblo, hablar de Israel en su totalidad, era una familia. Pero la maldad continua era de ese. Y como Dios prometió a su siervo David que él no reinará, Salomón reinará en su lugar. Y sabemos con la falta continua de Salomón, y Dios decidió de dividir Israel en dos. Y más tarde Israel se dividió y algunos pensaban que los de Israel norte, que es Samaria capital, eran más pecadores que otros. Pero si entendemos la palabra, veremos Dios de continua estaba disciplinando, corrigiendo a unos y a otros. Hermano en Cristo, es el motivo. Dios avisaba a ese pueblo que os castigaré por todo vuestra maldad. Andará dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hermano en Cristo, el hombre Dios y Dios debe ponerse de acuerdo para caminar, para llegar hasta el destino. Como te he dicho antes, en Éxodo capítulo 3, versículo 8, o desde uno veremos cuando Dios quería preparar a un líder que es Moisés. Bien-aimé, estamos hablando aquí a preparar líder oyo physique, nazoba physique oyo akingobimisa peuple na ye kati na moto ayebisaki pe alobaki clairement ke ngai nzambe na kiti po na kangola pe na longola libota na ngai na mabele o baza ya mabe pona na bango mabele mususu eza ya malamu. Bien-aimé, nzambe azalaki présent spirituellement, azalaki présent, azali komema bango. Yango tokomona Bible lobi plus loin kuna lobi ete natie ange na ngai liboso na bino oyo nyonso akozala indiscipliné, oyo akotosa ye te akokoma te na destiné. Bien-aimé, nayebi te lelo ntango soki po fandi kati ya ndako okangami na libanda bato baza te, fiera nini tosalaka soki toza vraiment baelombe
tozomona awa tokomi lokola bana mike tokomi lokola eloko moko te tokangami mpo nini nzambe alobi bien aimé soki nzambe alobi eza mpona eloko moko eza vraiment eloko ya motuya. Como te dito antes, Dios confió a su siervo a tocar la trompeta y ser confuso para avisar la humanidad. Pablo nos enseña en el 1 de Corintios 14, versículo 8, diciéndonos, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermano en Cristo, esta mañana no está aquí Pablo. Bien aimé, na tongo lelo, Paul azawa te, me o azawa eza nga kando. Bien aimé, maloba o tamso zomune zo bimanga, me malobo nzamba chekat nanga. Na ye apona beta clairon, na ye apona aviser, na ye apona avertir. Mais un Corinthien 14:8 elobi soki trompette beti na confusion muto obimate pour à se préparer pour na bitumba. Yango bien aimé, tozomona bitumba oyo toza nango coronavirus oyo toza nango. Bien aimé, bitumba oyo tozomona. L'État azosala azozuba mesure et bien aimé biso bana nzambe tozoloba nini. Yango bien aimé, naye koloba no na tongwa lelo. Naye kwa vizari yo na tongwa lelo. Ke tozoke na nzela. Na nzela moko oyo eza na ba escorpion, eza na ba serpent. Na nzela moko eza na ba tempête, oyo eza na malili, oyo eza na makambo ebele, mais Bible lobi ete Nzambe atambusaki bana Israël na moi na lipata et na butu atambusaki bango na moto. Bien aimé, ezolakisa ke azalaki na bango, ezolakisa ke susi Nzambe ezalaki bazala toujours na bomoko. Bien aimé, Bible lobi soki lipate telemi bango pe batelemi, soki lipate e kei bango pe fo bakende. Bien aimé, lelo nazomona lipate telemi mokili eza koningana mpo nini mutu moko te azomema su vi na ye oyo azali komema normal. Bien aimé, eza normal te bato bafandi na bandako, eza normal te tomesanaki kokende na baeglise tofandi tosangani mopepe kaka tozorespire. Bien aimé, lelo ekomi mopepe na yo ozokoevite etouche moninga ekomi. Bien aimé, mutu fazala na distance. Bien aimé, union eza ya Nzambe, séparation ezaka ya Nzambe te. Po soki tokomi ko se séparer déjà, tomonaka na mokili. Nenda peso exemple moko concret. Bible bien c'est nature eza ko enseigner bino te. Soki mutu moko akufi, soki mutu moko ezala mwasi ezala mobali ezala famille na yo bazolaka ye batie quelque part na morgue, bokoki kokoma pembeni te. Mais lelo bien aimé, ekomi le mosusu na mokonzi na mosala bokozala pembeni te. Ekomi le mosusu okokende na supermarché lingo olata masque, okende bo lingo olata masque. Nzambe alobi bien aimé ke mutu esengeli ayokana na ye Nzambe po akoma na destiny. Loba nanga amen esikoza. Loba nanga amen esikozali ndeko nanga. Di comigo amen, hermano. Es importante, hermano en Cristo. Coronavirus es el lenguaje divino. Es un sonido claro. Prepárate a pelear. Bien aimé, na bina yo virus oyo eza langage en Nzambe. Eza langage moko eza na confusion te. Po soki ezaki na confusion bien aimé, mbele yo ozoke no sala. Soki ezaki na confusion mbele ozosala vie normal. Soki ezaki na confusion mbele bamikonzi na biso tozo respecter bakobima te batia biso na quarantaine. Mais eza clair bien aimé. Eza clair. Bien aimé, ozozela nini po yoka langage en Nzambe? Ozozela nini po se mettre d'accord na mokeli na yo? Bien aimé, ozozela nini yo mutu ozaki lolendo? Yo mutu linga, lelo dimanche nakenda na piscine, lelo dimanche nakenda kotala bale, lelo dimanche nakenda kotika mwana beta bale, mais sikoyo lelo dimanche okoki kotika ye? Nayebi te bamboka mosusu, biso awa tozala na bandako. Bien aimé, ozoyoka langage ya Nzambe na tongo lelo? Est-ce que nazotuna yo
oza d'accord na nzambe oyo ezotambula na ye. Bien-aimé, nzambe alobaka na lolenge moko to na lolenge mosusu. Nuestro Dios habla de una manera o de otra. Esta mañana Él está tocando trompeta diciéndote, es importante ponerte de acuerdo con Él. Mira tu vida. Bien-aimé, liloba ya suka ezalaka na nzambe. El versículo 6 sigue diciendo, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ezana mabe moko oyo kozala kati na mboka ke nzambe asali te. Bien-aimé, nayebi te place ozolanda nga. Leo tozomona mabe ekoti. Tozomona mabe ekoti, bien-aimé. Tant tozolobela mabe, tobanda comprendre le langage en Nzambe. Tobanda comprendre le langage en Nzambe. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Bien-aimé, azobetaka trompette. Azobana biso bien-aimé. So tobimaki na Israël, tobimaki lokola famille. Mais lelo tozomona Israël Nord na Israël Sud. Bokabwani wana. Bokabwani wana ewuti wapi na mangomba. Bokabwani wana ewuti wapi na christianisme. Bokabwani wana ewuti wapi bato mayele te. Bien-aimé, ezana mabe moko oyo koki kokomela biso nzambe aezalotere nango te, toyeba yango te. Yango atindi mosali na ye, yango atindaki basali na ye na Ancien Testament po ete bakoka koya koavertir peuple, que peuple va comprendre que eza vraiment facile te. Tolobi mabe tant tozoloba mal, cuando estamos diciendo del mal, el peste que hoy estamos viendo, el peste puede ver, es una infección, es una enfermedad infecciosa, epidemia, figurativo, calamidad o plaga, que podemos decir mal. Figuramente, calamidad, plaga o mal. Hermano en Cristo, esta mañana, ese mes, si tengo memoria, estoy entendiendo que desde 1 de diciembre de 2019 entró, no sé, en China, pero mira la propagación. Está extendiendo rápidamente. Hermano en Cristo, ese mal que hoy en día nos hace dividir, nos impide reunir en nuestro local, nos impide adorar a nuestro Dios como de costumbre. Cada uno está en su casa. Quizá nadie puede visitar a sus nietos, a sus hermanos, porque algo no va bien. Que el Señor dirá, o a través de su siervo preguntará, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Él no ha hecho? Hermano en Cristo, es importante. Hoy el mundo está en confusión por el mal que ha invadido la planeta. Ese peste, esa epidemia, ese tipo de mal. Pero Dios siempre da cuenta. Dios es conocedor de todas las cosas. La palabra nos dirá en el Salmo, si el Señor no guarda la ciudad, los que están guardando en vano están trabajando. Gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por el Ministerio de la Sanidad, gloria a Dios por los dirigentes. Están luchando, pero si Dios no interviene, los que están trabajando en vano están haciendo. Es el motivo, hermano en Cristo. Cristiano, cristiana, siervo, debemos levantarnos. Debemos escuchar primeramente nosotros.
que somos mandados a tocar trompeta y hacer, ayudar al pueblo de Dios a entender, a comprender ese sonido, hermano. Bien-aimé, naza koloba lokola ntoma Apolo. Nazoloba lokola basali ebele oyo basalaki musala na bango. Nazomona panique eza libanda. Nazomona chaos eza libanda. Balobi 2 semaines toyebi te soki combien tokokende. Mais Bible ezoloba na biso ete ezali mabe moko oyo kokoyela biso ke Nzambe azala auteur nango te. Bien-aimé, Nzambe na biso aza na contrôle ya makambo nyonso. Yango na ntongo lelo conscience na biso ezonga. Oui, bato bakosala misala na bango. Tomoni mutu nyonso na biso bandimi oyo tokendaka na baeglise. Bamateya bateyaka biso toyokaka yango te. Balakisaka biso tolandaka yango te. Mais namoni à travers mabe oyo mutu nyonso aza conscient, mutu azotambola na savon, asukula maboko, mutu nyonso aza prudent, mutu nyonso azoyeba ke soki amilengeli te mabe koyela ye mpe kozwa famille mobimba. Bien-aimé, zala conscient, yo mutu oyo oza na ministère to oza na bonzambe ya 10, ya 15, ya 20, ya 6 mois. Bien-aimé, yoka langage ya Nzambe na tongo lelo. Bien-aimé, ngai naye kobeta kelelo, naye kopesa avis. Mais nazobeta clairo eza na confusion te, bien-aimé. Soki ezaki na confusion mbelo za libanda ozotambola. Soki ezaki na confusion mbelo ke musala. Soki ezaki na confusion mbelo ozomene vie na yo. Chaque dimanche yo ozalaka ke yo olali pongi oke quelque part. Obi bato wana bakende osambela. Mais bien-aimé, nazoba no Psaume 91 lobi na biso boye. Oyo abombami na seya, oyo aleki likolo, aza na protection. Ezoloba te ke maladi okozwa biso te. Ezoloba te ke maladi okozwa mondimi te. Ako bien-aimé, pa mondimi liwa eza na sens te, liwa eza nzela ya koleka po tokende na gloire. Loba na nga merci kozali. Bien-aimé, Bible lobi ete peste oyo ezopanza bato, el peste destructora non podrá destruir a nosotros. Hermano en Cristo, no queremos ser gente orgulloso porque somos cristianos, no. Queremos entender, hacerte entender que, hermano en Cristo, la palabra dice, hay una flecha que anda, rodilla, anda la noche y la contagión del día no te tocará. La flecha que anda de noche es tan secreto, hermano en Cristo. Pero quizá tú ya tienes epidemia que tú no entiendes. Pero como tú has visto esa contagión que anda de día y tú te escondes, Señor, hermano, Señor, señora, amigo, amiga, bien-aimé. Tant que yo monika contagion oyo ezotambola na midi elobi Psaume 91 yango bandi kozwa précaution mais oyo etambolaka na molili. Bien-aimé, lisumu ezalaka eloko etambolaka na molili. Lisumu oyo azosala yango ntango mosusu azalaka conscient te ke azosala mabe, azobebisa vie ya moninga, azofrene esi ezwa yo deja. Mais Nzambe na ntongo lelo ekoloba na yo ete ozana obligation ya koyokana na ye. Loba na nga merci kozali. Pesa nga me monene. Di conmigo gloria a Dios. Di conmigo Dios sea alabado. Bien-aimé, soki oyokani na Nzambe te, okosuka na désert. Bien-aimé, na ntongo lelo nalingi tozala ba Caleb, nalingi tozala ba Josué. Oyo bazalaki 12 personnes. 10 bamonaki makambo na miso ya bomoto, bamonaki bagéant, bamonaki ke impossible bavile wana ezalaki fortifie, ezalaki bavile moko impossible bango bakoka kopasula bakota, me bamonaki yango na miso ya molimo. Josué na Caleb
bakendaki na réponse moko positif. Nayebi te na ntongo ya lelo makambo omoni contagion oyo ozomona ya moi po eza vraiment manifeste, po eza mokili mo bazomona yango ezolobela eloko te, me koyebisa yo o disirte irmano, si hay contagion epidemia que está moviendo de media día o visiblemente hay otro que rodea o pasea o se mueve la noche en secreto. El pecado nadie lo hace abiertamente, solo dice yo no me voy a la iglesia, yo no soy cristiano pero soy bueno. Pero la palabra nos enseña que solo hay una persona que nos puede ayudar a caminar juntos. Él te dice esa mañana, Él es el camino, es la vida, es la verdad. Solo podemos confiar y caminar con Él. Como te he dicho antes, hoy el mundo está en confusión por el mal que ha invadido la planeta. Cuando hablamos de peste, estamos hablando del mal. Desde Egipto, Dios avisó a Faraón y su pueblo en plaga. La palabra nos habla de 10 plagas. Peste, plaga, mal, es lo que estamos hablando esta mañana. El aviso de Dios a Faraón era claramente de liberar a su pueblo para ir a celebrar una fiesta en el desierto en su honor. Pero como Faraón se sentía a gusto en su silla, no pensaba, hay otro que puede ser el más poderoso y soberano. Él dijo, no voy a dejar ese pueblo, nunca conozco a Dios. Hermano en Cristo, el faraón endureció su corazón. Eso hablar de las 10 plagas, que se puede llamar también 10 juicios, que tú puedes encontrar desde Éxodo capítulo 7 hasta Éxodo capítulo 11. Ahí tú entenderás. El Señor, a través de esas plagas, era lenguaje divino. Era un lenguaje divino. Y esa mañana Él también está hablando al mundo entero. A tú, mi hermano, mi hermana, biológico, no sé cómo, que dice, los que van a la iglesia son gente normal, corriente. Yo, faraón, necesito realmente a reunir a esa gente aquí para hacerme lo que yo quiero. No quise entender. La palabra nos enseña, cuando Dios envió a su siervo con su bastón, el bastón del siervo de Dios se transformó en serpiente. Pero los magos también intentaron imitar. Sus bastones también se transformó en serpiente, culebra. Pero ¿qué pasó? El bastón o la culebra de Moisés tragó todo esas falsas o la imitación. Solo te quiero decir una cosa. Hoy en día, a través de la palabra, estamos entendiendo realmente que había 2 magos, Janes y Jambes, que imitaron, resistieron al poder divino. Y si tú estás resistiendo a ese poder divino, no había otra cosa, solo la imitación.
Porque Satanás solo imita a Dios. Y la palabra de Dios dice, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 8, que habrá tiempo difícil, habrá gente rebelde, hay gente que no entenderá realmente. Y esa gente, te voy a leer un poco para que no perderan lo que estamos hablando de esas plagas, donde también vemos a imitadores, como hoy tenemos gente que imita. La palabra dice, también debes saber, solo leyendo Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrá tiempo peligroso. Hermano en Cristo, los tiempos peligrosos es ahora. Bien, va tan difícil y yango eso dos otras veces. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios. Versículo 3, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperantes, cruel, aborrecedor de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amador de los deleites más que de Dios. Hermano en Cristo, tú haces cuenta de esas cada palabra. No lo quiero seguir porque no voy a tener tiempo, pero lee la palabra de Dios y medita, porque hay dos posibilidades, leer y meditar. Es difícil de meditar si tú no eres leedor de la Biblia. Aplícate a la lectura, como Pablo a Timoteo, aplícate a la lectura. Dios dirá a Josué, capítulo 1, versículo 8, que esa palabra de la ley no se puede alejar de tu boca. Medítalo. La primera cosa, no se puede alejar, es leerlo, más tarde, meditar. Hoy en día vemos a gente que medita, no lee. Debemos leer, debemos aplicarnos. Hermano en Cristo, el versículo 5 dice así, que tendrá apariencia de piedad, que tendrá forma de gente piedoso. Como Jambres, comenzar el versículo 8. Janes y Jambres tendrá apariencia de esa gente. Esos dos hombres que Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice los nombres de esos magos que resistieron a la palabra de Dios, resistieron a los siervos de Dios. Tenía apariencia, tenía forma de cristiano, tenía forma de gente poderoso, pero solo imitó. Y la imitación, ¿qué hace la imitación? Hace resistir a la verdad. El falso o la falsa doctrina lo que hace es resistir a la sana doctrina. Hermano en Cristo, tú que estás escuchando esta mañana, si todavía está en la falsa doctrina, está en la falsa enseñanza, esta mañana te digo, sale, deja la imitación. Esa gente resistieron, tomara forma de siervo, pero no lo era. La palabra dice que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Esto evita. Ese negará la eficacia, el poder de la palabra. Lo niega en su forma, pero tiene apariencia como ángel de luz, diciendo otras cosas, buscando alternativa, hermano. ¿Por qué estamos en cuarentena todos? ¿Quién es más fuerte que Dios?
Habrá mal en la ciudad de que Dios no sea realmente el autor. Es el momento de aprender. Es el momento de salir en la resistencia, de ponernos de acuerdo con ese que estamos caminando. Dios dirá a Abraham, sea íntegra y camina conmigo. Hermano en Cristo, no hay otras. Andará dos personas. Si no está de acuerdo, te digo esta mañana, en ese camino no hay nadie más, solo Dios y tú. No hay tu padre biológico, no hay tu tío, no hay tu familiar, no hay tu hijo, no hay. Si tú es afectado en ese virus, es la separación total. La gente te pondrá a otro lado, tú no lo puedes contactar con nadie. Pero Dios, siempre Él está allí. Esta mañana Él te dice, pónete de acuerdo con Él. Él quiere andar contigo. Como te sacó en la tierra de Egipto, Él quiere andar contigo. Él no te dejará, no te desamparará. Él quiere caminar contigo. Hermano en Cristo, es importante seguir lo que Dios quiere. Dios es nuestro Dios. Dios no hará nada. La palabra dice así, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Dios no hará nada sin revelar. O no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Digo conmigo amén. Hermano en Cristo, esta mañana Dios está aquí otra vez. Quizá no está aquí Amós, no está aquí, no quiere Jeremías, pero no está aquí tampoco Pablo. Pero su palabra es lo que nos enseña. La palabra nos enseña. Pablo estaba en prisión, en casa, detención, que no podía salir, como tú, como yo, siervo de Dios, sierva. Pero él dijo, la palabra no está atada. Digo conmigo amén. Quizá tú no puedes salir fuera, pero la palabra nadie lo puede poner en cuarentena. Digo conmigo amén. Es el motivo, estoy aquí, dirigirme a ti, a usted, hermano, hermana. No sé cómo está tu relación en ese camino. No hay más nadie. Solo hay tú y Dios. Solo estoy yo con Dios. Ni tampoco nadie está conmigo. Es el motivo. Debemos ponernos de acuerdo con ese hombre que caminamos juntos. ¿Puede caminar dos personas sin ponerse de acuerdo? Sobre todo el hombre no llegará. Adán buscó a caminar solo. No solo hablar del hombre, solo hablar en el inicio. Dios creó al hombre, pero creó a mujer, o varón y hombre, y hembra. Así el hombre es el hombre en general. No estoy diciendo mujer, no. Estoy diciendo el hombre en general. El hombre no puede caminar con Dios sin poner de acuerdo. Si la naturaleza nos enseña, si un amigo no está contigo, tú hablas de esa manera y habla de otra forma, lo que hacemos es separarnos. ¿Por qué Dios no lo va a hacer? Pero Dios, como es soberano, Él ayuda. Dios, no habrá nada, Jehová el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre revela su secreto a su siervo para avisar su pueblo, hermano en Cristo. Es lenguaje divino o divino.
Dios habla de una manera o de otra. En la palabra entendemos, Dios habló de tantas maneras a su pueblo para sacarle de mala relación, para sacarle de equivocación. Pero ese pueblo no entendía. Yo creo que la trompeta no daba sonido confuso, pero el pueblo no quería escuchar. No quería escuchar. Dios es un Dios que disciplina. Dios es un Dios realmente que controla. Pero su pacto con el hombre no es de obligatorio, es de amor. Es el motivo Dios cuando puso el hombre en el huerto de Edén. Él le dijo al hombre, hay aquí dos árboles. Ese no tocará. El día que tú lo tocarás morirá. Pero el hombre, como no escucha, tiene oído tapado, él intentó escuchar a otro que llegó para engañarle. Y en el día que el hombre tocó lo intocable, el día que el hombre buscó otra alternativa, buscó a otros caminos, no hay otro camino, solo hay uno, un camino que le lleva al Padre, hermano en Cristo. El hombre buscó alternativa, otro camino, a ser sabio más que Dios. En aquel día se encontró desnudo. Diga conmigo amén. Puede ser usted, hermano en Cristo. Tú tienes empresa, tú tienes gente que dirige. ¿Cuántas pérdidas tendrá en esa cuarentena? ¿Cuántas pérdidas? Solo una palabra de Dios. Hermano en Cristo, Salmo 91 nos dice, el poderoso es Él. Él necesita a poner debajo sus alas, como nos sacó de la tierra de Egipto y llevarnos como águila. Y esta mañana, ¿no entiende ese lenguaje? ¿No entiende esa palabra? Tú no puedes cambiar tu forma de ver las cosas. Tú no puedes ponerte de acuerdo con ese hombre que tú caminas con él. No sea como los discípulos de Emaús. Caminaba con Jesús sin entender, sin comprender que era Él. Hermano en Cristo, puede ser tu causa. No criticamos siempre a los mundanos. Nosotros cristianos, nosotros siervos, ¿estamos de acuerdo con ese hombre que caminamos? ¿Estamos escuchándolo? ¿Estamos entendiéndolo? ¿Estamos a hacer como Él quiere? Está tocando tu corazón. Hermano en Cristo, es importante. Dios siempre revela su secreto a su siervo para avisar a su pueblo, para que su pueblo se ponga de acuerdo con su Creador. Dios necesitó andar con Israel en el desierto, en la tierra prometida, pero Israel no quería escuchar o ponerse o descubrir su secreto. Esta mañana Dios está revelando su secreto. Él está aquí para revelar su secreto, para manifestar al mundo el secreto divino, el poder. Él dirá realmente que Faraón, su corazón está duro, porque yo quiero que el mundo sepa a través de Faraón que yo soy el sumo, el Dios poderoso. Diga conmigo amén. Bien-aimé, Zamba kanga ki mutema Faraón. Tamusupa kanga mutema no bongo. Ozo finga bandimi, ozo finga watu basambelaka. Mais lelo za wapi bien-aimé. Pwani ozo sala makambo salaka te. Pwa nini okangami na ndaku? Pona nini okangami na ndaku? Bien-aimé, Nzambe aza na autorité ya kotombolaka loboko aningisi oyo nyonso ekele okona mopepe bien-aimé. Yango bien-aimé toyoka langage ya Nzambe. Aye ko révéler secret na ye.
et pas na yo. Ayo biso que yi aza puissant. Azo ko biso que okoniata nioka na mutu. Azo biso que apesi au pouvoir likolo na scorpion, likolo na ba serpent. Ayo ko bisa yo que soki yo obimisi serpent na yo, serpent na ya komela ya yo. Bien aimé, nazo kanisa danger ni ba minga nga baza nango. Danger ni ba chauffeur d'ambulance baza nango. Danger nini bato yo il faut bayamba bato baza atteindre ba maladie baza nango. Bazo tia ba vie na bango danger. Mais lolendo nini yo sala raté. Lolendo nini yo sala raté. Hoy la maldad ha crecido más que en el Antiguo Testamento. El corazón del hombre está más peor que en el tiempo de Noé. Bien-aimé, lelo mabe koli. Mutema muto, ils ont vraiment mabe koleka nata Noé. Bible bina biso na otangela yo. Genèse chapitre 6, de verset 1 à 8. Bien-aimé, na otangelo ango. Lingo landanga na iboza na ndako. Soko ina église ozaka preso ke na ndako, mais sikoyo tala oza na ndako. Soko ina église kutozolala. Ainsi dit c'est la parole. Aconteceu que, isso é Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 8. Aconteceu que quando começaram os homens a multiplicar-se sobre la faz de la tierra, y las naciones, y le nacieron hijas. 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer, escogiendo entre todas. Eso habla que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Cuando la palabra habla hijo de Dios, se habla del ángel. Y los hijos del hombre son los hombres. Y 3 dije, Dios dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas será su día 120 años. Hermano en Cristo, ¿cómo un espíritu puede venir a casar con un hombre de hueso y carne? Es la maldad. Los ángeles rebeldes bajaban a casar con los hombres y nacieron gigantes, gente peligrosa que hasta hoy está viviendo, que puede crear algo y inyectarlo para destruir la humanidad. Si a los maldades su método es destruir el mundo, pero a Dios, cuando Él hace algo, es para cambiar la situación. Satanás solo viene para destruir, para separar. Pero Dios lo que hace es llevar la vida. A Dios no le gustará que los domingos que la gente va a adorarle, que no lo haga más. No. Lo que Dios quiere, darte lección de realmente que si tú no lo escuchas a Él tiene otro siervo. La palabra dice, a mi siervo Nabucodonosor. Dios usó a Nabucodonosor como siervo para hacer entender a su pueblo. Y llevó el pueblo de Israel en cautiverio 70 años. Y cuando cumplió el momento, cuando el cumplimiento llegó, la palabra dice, usó a otro siervo que es Ciro para sacar a ese pueblo. Así Dios puede usar cualquier cosa para darte lección y hacerte entender. Y la palabra dice en el Génesis 6 donde estoy, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y dolió su corazón. 7. Y dijo Jehová, rayaré
de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, a las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Hermano en Cristo, Dios no se paró ahí de su arrepentimiento. La palabra dice en el verso 8, pero, hermano, que siempre hay un pero. Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Esta mañana te digo, hermano en Cristo, si Noé halló gracias en los ojos de Dios, tú también puedes conseguirlo. Si esa trampa, si esa trompeta despierta en ti el querer y hacer. Di conmigo amén. Esa trompeta, si despierta el querer y hacer, bien-aimé, nous sommes na tongwa lelo, na tano weza kipe difficile, makambo weza kipasi, nzamba yoka kimawa. Ndengi peto moni makambo eleki lelo, na bi lobi koleka, loba nanga lobi koleka, po nzamba za malamu. Mais, so yo yo ki trompette oyo, et trompette oyo elamusi yo, vouloir et le faire, et elamusi yo posa, bien aimé, eko sunga yo okoka kokende liboso. No solo es un Dios temible, sino también es un Dios misericordioso y lleno de bondad. Dis conmigo amén. Bien aimé, Nzambe, aka Nzambe ya kanda te, asa Nzambe ya mawa, asa Nzambe ya bolingo. Bien aimé, à travers situation ezoleka, yo koloba te ke yo leki batu nyonso, po soko leka batu nyonso mbelo bomba mina ndako te. Soko leka ki batu nyonso mbele yo mto zo tambula osala fier. Mais ata zo tambula bien aimé, zo tambula le msu yo moko komi isolé. Bien aimé, l'État suit alobi 15 jours ya kokanga batu 2 semaines. Po za l'État, yo siko zo loba nini? Yo olongoli mokbebe kwa l'État, yo kritikaka batu na Nzambe. Alors bien aimé, na tongwa lelo Nzambe alobi na yo, nazoke na kosukisa bien aimé. Verset 8. Ainsi dit c'est la palabra. Et le lion rouge qui est notre téméra. Alobi soki lion agangi nani akobanga te. Loba nanga amen. Bien aimé, yo zo tambula na Nzambe liko yokela yete. Nzambe na biso asa lion oya solo. Hoy vemos como el Señor es el león verdadero, rugiendo. El temor es total. Di conmigo amén. Aleluya. El león verdadero está rugiendo. Vemos temor total. La gente escondiéndose. Como en el tiempo de Gedeón. La gente estaba escondiendo, huyendo de mandianitas. Hacer grueta, cuevas. Bien aimé, to bomba mina bandaku. Mutu na muta bomba mi azo wela kosomba biloko na magasin. Po nini? Alléluia. Lion agangi. Nazo banote lion oyo aza lokola lion. Nazo bano le véritable lion. Loba nanga amen. Babi soki lion agangi nani akobanga te. Bien aimé, po nini oza kobanga po lion agangi? Loba nanga amen, bien aimé, pesa nga amen ya solo, pesa nga amen ya solo esiko zali, sozo landanga, pesa nga amen. Lion oza koganga na tongwa lelo. Pourquoi to batami? Pourquoi mutu bandako isolé koti po ete lion agangi? Eso viendo como el miedo ha llenado todos los países del mundo. Estoy viéndolo. Estamos en un momento de velocidad. Bien, mais tout ça attend à vitesse. Tout ça attend oh, tout ça mon makamunyo c'est tout les cas. Et les autres va aux en église, tu vas aux à to fandi, tu vas aux à to ko adorer ensemble, mais mon nom ta ko adorer na ndako na ye. Mais na rassurer yo bien aimé. Et si ka yo sa mwana Nzambe. Zo makila acha na porte. Na bolingo za na ngo zwa ndeko moko bondela ye aza anwe longo.
esika makila ezali na porte mpo mwanze na kobebisa ntango akoleka soko atali makila akoleka bien aimé loba nanga amen akoleka bien aimé akoleka azwa makila atia na porte na mwa oyo nazozwa makila nazotia yango na bandako nazotia yango na bandako bien aimé nazodisperse makila ya jésus na bandako nazotia yango partout nazotia yango partout e soki dextritaire ange dextritaire akoki kokota na ndako to ezaki makila ya jésus koma kokota chez yo koma kokota na vie na yo au nom de jésus recevez zwa makila yesu ezipa bomoi na yo ezipa vie na yo ezipa vie na yo au nom de jésus au nom puissant de jésus. Alléluia. Bien aimé, tozomona ndenge lion agangi epe tozomona kobanga ndenge ekoti mais mpona biso ezaka avertissement. Nadie puede contradecir que no ha escuchado la voz y esa voz es del león, no la voz de un cordero indefenso. Bien aimé, voix oyo egangi mikolo oyo eza voix ya mwana pate te oyo ayaka kufaki na ekulusu mpo abikisa. Bien aimé, nzambe aza toujours mwana pate te. Bien aimé, aza lokola lion te, mais azali lion. Voix oyo ezoganga mikolo eza voix ya lion. Loba nanga amen. Na ndimi te oyoki yango te. Lobo oyoki yango bien aimé. Soko oyokaki yango te, mais osala bafiere osalaka. Soko oyokaki yango te, mais tozomona makambo te eza ndenge ezalaka. Mais voix wana egangi, voix ya lion egangi. Bible na biso ete el león rouge qui no temerá. Ti conmigo amen. Que ese miedo nos pone de acuerdo con Dios. Con Dios. Con Dios. Bien aimé, kobanga oyo ekimisa biso te, ebimisa biso na nzela te. Tozotambola bien aimé. Nini koyela biso lobi wana kuna oyo ekoki koleka. Mais kobanga oyo ekoteli biso ezongisa biso na nzela. Bible na biso ete kobanga eza ebandeli ya mayele. Proverbe 1 verset 7. Nayebi ete kobanga oyo ya mongongo ya lion oyo yoki epi oyo mayele olobi ke lion azalaka. Bien aimé, lion oyo aza plagiat te. Lion aza lion ya solo. Lion ya solo. Lion ya solo. Et verset 8 partie B le Bible na biso. Ha hablado el Señor nuestro Dios, quien no profetizará. Bien aimé, nilobelo bien, nzambe na biso alobi nani oyo akosakola te. Loba nanga amen. Esta mañana vengo a comunicarte el secreto de Dios, porque Dios se reveló a los profetas de AT. Bien aimé, lelo na yebisa yo secret. Bible lobi soki nzambe alobi nani akosakola te, Dieu nzamba lobi nangala sakola. Bien aimé, naza prophète na tongwa lelo. Prophète ezali porte-parole en nzambe, eza serviteur en nzambe. Bien aimé, secret nzambe, nzamba lobi na pesa secret pa ina bato. Ya muna yako pesa secret na tongwa lelo. Na yako yebisa yo secret nzambe, nzambe alingi oyokana na ye. Nzambe azongsa boyokani ya ye na yo. Bien aimé, il a passé plus de 2000 ans. Déjà boyokani ezonga. Bible lobi ete tango tozaki na bata masumu ezalaki teke po tozaki mato malamu. Bible lobi tango tozaki na bata masumu nzambe atikaki ete Yesu akufa po ete tokoka kozwa bomoi po toyokana na ye. Yango bien aimé, na tongwa lelo na yeko sakola, na yeko yebisa secret ya nzambe, na yeko révéler au secret. Oh, les Escrituras contiennent o encierra el secreto de Dios. Bien aimé,
lelo kokino luka secret nzambe na ba magicien te, kokino luka secret nzambe te na ba astrologue, kokino luka bien aimé bango moko ba magicien ba utaki na Orient, ba monaki étoile, ba ki na posa ba ya ko adorer mwana oyo abotamaki ba memela ki ye biloko ya motuya, ba yeba ki ete yenda za ki secret ya humanité, ba yeba ki ete secret za ki Yesu Masia, le mystère caché c'est Jésus-Christ bien aimé. Nazo yebisa au nom de Jésus. Oh, les Escritures contiennent un sierra el secreto de Dios. Lelo makomi, bien nazo biso makomi e bombi secret ya Nzambe. Nazo yebisa yo makomi, nazo yebiso teke livre bote, nazo yebiso Bible, makomi ya Nzambe e bombi secret ya Nzambe. Yango na yeko révéler yo comme prophète. Yango na yeko révéler yo comme serviteur. Yango na yeko révéler yo comme mwana na Nzambe. Bien aimé na yeko révéler yo loko oyo tamu so ignoraka. Na yeko révéler yo tamu so za na nzela na Nzambe. Mais oza na désaccord na ye. Na yeko révéler yo bien aimé. Nazo ko révéler, nazo toucher motema na yo. Na ko révéler au secret na tongo lelo. Na ko révéler au secret, secret on a zui angote et pas ya tata na te. Secret na zui on a kati ya makomi. Bien aimé, Bible obete Nzambe abombaka. Secret na yete sans akwa ko révéler yango pa basali na ye. Tozana tan oyo, y como profeta, o portavoz de Dios. Como su siervo, estoy aquí, revelarte el secreto de Dios. Di conmigo amén. Di conmigo amén. Solo hay tú y él en el camino. En ese secreto de esta mañana, te digo, solo hay él y tú en ese camino. Lo van a amén si cosa. Bien aimé, bozana mutumusu te, bozana moana te, bozana te, so yo ozui virus oyo bako isolé yo. Iso laksake. Okomi séparé, okomi peuple moko mutu moko mis à part. Oké na quarantaine bakoko touché yo te bien aimé. Yango na ko révéler yo secret. Bien aimé secret oyo eza kaka na makomi. Na ko révéler yo mutu bako iko tambula, batumi bale bako tambula so baza na korte na batumi bale nazo bano Nzambe na yo. Est-ce que nazo tuno boza na accord matongo lelo to boza na désaccord? Bien aimé, tu as un désaccord dans Nzambe, na ta oyo sika yo zali, simba mutema na yo, na sika ozali, simba mutema na yo, na zo tali so mutu moko ya kufaki pona yo, na zo tali so mutu moko ya kufaki pona yo, soki na opesi vino pa Jésus te, na moment oyo na zo ebisa yo, soit bon moi na yo pese pa Jésus, soit bon moi no pesa et pas ya Jésus, na zo loba no ete Jésus est la vie, le chemin et la vérité, na moment oyo, ekoloba na ote zongisa boyoka lino na Yesu ekolakisa yo secret oyo tamso yebaki yango te tamso ezaki caché na batan ebele Bible lobi ete esengo na bino obozo komona omisu na bino zomona omatu na bino zoyoka batu ebele balukaki bamona bayoka me bamona yango te me badisciple bazaki na esengo ya komona pe ya koyoka me biso Bible lobi na biso ete esengo na mutu oyo amoni te me ayoki bien aimé soko yoki secret on a pesu na tongo lelo na so ebiso ete natali so moninga tango nyonso natali so l'ami le meilleur ami c'est Jésus na bino ete tambola na Jésus na lobino ete yokana na Jésus na lobino ete yokana na Jésus na lobino ete siko zali kanga miso na yo pe sambela nanga Seigneur notre Dieu na pamboli yo pour makomi na yo obi na biso ete to sale fort tokoka ko se mettre d'accord na mokonzi na biso Yesu tous se mettre d'accord dans le véritable. L'homme está obligado a ponerse de acuerdo con Dios. Papa, maloba na yo ndeza bomoi. Natali so Nzambe, mutu nyonso azaki connecté. Na dimanche lelo, ata tozaki séparé. Mais maloba oyo nga na lobi. Secret oyo opesaki nga na yo kobimisa Seigneur. Yo lobi ete obombaka liloba na yo te. Sana no révéler yango epai basali na yo. Bien aimé, secret na yo eza na kati ya Bible. Yango Nzambe ngapi na ko révéler yango. Papa, moto moko so azaki libanda nzela. Moto moko so azaki na kati ya nzela. O azaki libanda sengeli liboso akota na nzela. So pa koti na nzela atambula ngulu te mende
ayebe te yo boza na ye na nzela abongisa bomoi na ye bosololaka botambulaka bosala relation intime oyo nyonso babungisaki relation intime na nzambe na moma oyo nazoloba ete nzambe touche mitema na bango bazongisa boyokani na yo basololaka na yo bayebaka oyo olingi bible na biso yete tata na biso oza likolo kete bokonzi na yo eya oyo elingi yo na likolo yango esalama na se seigneur yango tindaki Yesu Kristo po ete ye nde azala nzela e amema biso zongisa boyokani na bao boyokani ezalaki te papa merci mpona maloba oyo tolobi natali so seigneur lingomba oyo tozali éparpillé na bandako o nyonso azwi tant ya kolandanga direct seigneur na moma oyo nazoloba ete visite ye au nom de Jésus nabi visite vie na ye visite ministère na ye nabi ete tombola ye nabi ete merci nzambe po ete oza le protecteur bible lobi ete yo oza oyo aleki likolo oyo abombami na se ya mapapu na abombami na nguya nyonso papa merci oyo mpe azalaki distrait oyo mpe azalaki le mosusu ampêche akolanda oyo indirect seigneur tika ete maloba oyo ekota na vie na ye tika ete secret oyo révélé na tongo ya lelo ezala touché na vie na ye tika ete secret oyo yango etambusa vie na ye papa nalakisi yo nzambe bao nyonso basangani quelque part pambola yesu pesa makasi longola distraction seigneur nabosani te kolakisa yo bao nyonso opesi autorité bible lobi toute autorité vient de toi ya kozala bamikonzi ya kozala baminganga ya kozala oyo bazosala mpona service oyo visible papa merci langage no ekangami kaka na bonzambe te mais langage no mpe ekangami na nature seigneur nature ezokonsene biso tika ete opia bango makasi makila na yo ezinga bango papa nabombi bango na psaume 91 seigneur même basali même bakutani na moto aza infecté ese bazala infecté te mpo bazosalela yo yo lobi ete totosa seigneur baoyo tie oyo opesi bambeli bamagistrat seigneur mbeli eza mpe parole de dieu papa pambola bango protege bango seigneur nayebi ete na bajour ezoya okozongisa biso na vie normale papa merci nzambe totosi yo mpe tozotosa mokili papa touche mitema na biso nalaki so bandeko na biso ebele oyo ntango mosusu baza na biso elongo awa na mboko te nakanisi mama odete oyo aza na voyage esika aza seigneur touche ye protege ye mpe ezongisa ye susu kati na famille na ye papa merci mpona bandeko nyonso baza na bandako papa kolongola biso bomoko te sala ete nzambe dimanche ya lelo tozalaki éparpillé me maloba oyo mpe ya biso makasi e natali so nzambe mokili mobimba oyo eza touche na langage oyo seigneur tika ete langage na yo ezala na compréhension to comprendre yango seigneur bible lobi odisciplinaka baoyo olingaka soki odiscipline biso eza mpo olingaka biso olobi ete oyo tata adisciplinaka ete aza mwana makangu seigneur biso toza bana na yo ata mpe tokendaki mosika ata na moma oyo bamosusu baza enfant prodige baza mosika mpo bawelaki bahéritage na bango seigneur na situation oyo bakomi kolia biloko bangulu tika ete nzambe bazonga pembeni na yo pambolama seigneur merci mpona nyonso bamboka na biso towuta batela mboka oyo tozali batela e Israël batela seigneur merci nzambe mpo yo oyaki okufaki lokola mwana mpate mpe okoya lokola mobali ya libala ya kozwa eligresa mpe okoya lisusu lokola lion mpo na koya kodétruire baennemi na yo nyonso bible elobi ete le dernier ennemi oyo akozala détruit eza nde liwa esima okozongisa bokonzi epai na nzambe tata papa merci zwa lokumu merci mpona mokolo na lelo au nom de Jésus lokola moto moko tolobi victoire au nom de Jésus. Samba pambola biso, bon dimanche à tous. Publié.